Todos dicen que pobre de mi papá, que sus hijos no lo van a visitar. Pobre hombre abandonado, que tuvo hijos y todos le salieron ingratos. A mis hermanos y a mí nos dicen que somos unos desgraciados, que así de mal nos irá en la vida por dejar a su suerte a nuestro viejo. Pero lo que esa gente no sabe es que ese señor, cuando era joven y nosotros unos niños, nos trataba con la punta del pie. Nos golpeaba por todo y por nada. Y la indiferencia que tenemos hoy con él se la ganó a pulso. Soy María y esta es la historia de cómo mis hermanos y yo huimos de nuestro padre. Lamentablemente fui la hija mayor. Toda mi poca vida en ese tiempo vi cómo mi papá maltrataba a mi mamá. La celaba, no le daba dinero para la comida, siempre le gritaba y le decía cosas horribles. Ella siempre fue la mujer sumisa que terminaba echándole más agua a los frijoles para que la comida rindiera. Cuando yo tenía 6 años nació Sol, mi hermana, de quien me hice cargo a como pude porque mi mamá se puso grave en el parto y mi papá, aunque renegando, se la llevó al hospital. Imaginen a una niña de 6 años con una bebé. Yo no sabía ni qué hacer, pero mi papá me trataba como una adulta. Me ordenó que la cuidara y como Dios me dio a entender, lo hice. Afortunadamente mi mamá la libró esa vez y volvió a casa, pero no pasó mucho tiempo cuando de nuevo mi papá la embarazó. Los pocos recuerdos que tengo de mi mamá son lindos. Ella, contrario a él, no me pegaba. Siempre me trató con amor y dejaba de comer para que yo comiera un poco más. Lo que sí recuerdo muy claramente es el miedo que se le veía en la cara cuando escuchábamos llegar a mi papá. No puedo decirle si ella alguna vez lo quiso, si alguna vez estuvieron enamorados o si se casaron a la fuerza. Lo que sí sé es que yo jamás vi un beso, un abrazo o un buenos días amoroso entre ellos. Siempre fueron gritos y golpes, miedo y llanto lo que invadía nuestra casa. Tristemente, cuando Nachito, mi hermano menor, nació, mi mamá murió en el parto. Yo estaba por cumplir 8 años y a veces pienso que mi mamá ya presentía que se iba a morir, porque desde que nació Sol me enseñó a cocinar, a lavar la ropa y varias tareas de la casa que hacía como podía. Sufrí mucho cuando me di cuenta de que mi mamita no volvería jamás. Ni siquiera me pude despedir, ni siquiera pude darle un último abrazo, un último beso. Ella empezó con los dolores del parto y mi papá se la llevó al hospital. Nosotros vivíamos lejos y me quedé ahí sola con Sol esperando a que volvieran, pero solo regresó mi papá con el bebé. Ni siquiera logré verlo triste. No mostraba ni tantito sufrimiento. Cuando corrí a preguntar por ella de una manera tan seca, me dijo que mi mamá se había muerto. Lloré tanto y en silencio porque me dijo que me pusiera a cuidar al bebé que venía llorando también. Pasó el tiempo y éramos mis hermanos y yo en aquella casita de lámina. Éramos felices dentro de lo que cabe mientras mi papá no estaba. Cuando él llegaba, todo se volvía un infierno. Y es que desde que mi mamá murió, él agarró el vicio y siempre llegaba borracho o a veces ni llegaba. Realmente eran muy pocos los días que llegaba en juicio, pero nada cambiaba mucho. Siempre llegaba azotando las cosas y gritando que le sirviera de comer y a mis hermanos que le quitaran los zapatos. Mi papá fue el peor papá del mundo. Nunca escuchamos un te quiero de su parte. Nunca recibimos ni una pizca de su cariño. Solo gritos, golpes y castigos. Pasaron los años y una ocasión él se enfermó. Nunca supe de qué. Solo recuerdo que hervía en calentura y no podía comer porque lo vomitaba todo. Estuvo así varios días. Yo incluso llegué a pensar que se iba a morir. Y aunque quizás suene mal, por dentro esa idea me gustaba. La idea de ya no verlo más. Que ya no nos pegara más. Que ya no existiera. Pero dicen por ahí que hierba mala nunca muere. El viejo se recuperó y seguimos con nuestra vida como siempre. Mis hermanos y yo no conocíamos más allá de nuestra casa y el callejón. Mi papá no nos dejaba salir ni nos llevaba con él a ningún lado. Siempre llegaba a la casa con frijoles y sopa para que yo preparara. Y si algo necesitábamos no podíamos salir porque nos dejaba encerrados. Un día mi hermano Nachito tenía mucho dolor de panza. Yo le daba agua pues era lo único que teníamos, pero recordé que mi mamá, cuando yo tenía dolor así, salía y cortaba unas florecitas que habían en un terreno que estaba más adelante. Así que me brinqué la reja que teníamos por portón y fui a cortar un poco. Pero ya cuando venía de regreso, mis hermanos me empezaron a hacer señas de que ahí venía mi papá. Yo corrí a meterme, pero él ya me había visto. Por más que llorando le expliqué que había ido por ramitas para darle a mi hermano, no le importó. Me pegó horrible como siempre, y de paso a mis hermanos también. Ni siquiera le importaba que Nachito estaba enfermo. Ese señor no nos quería, nunca nos quiso. Cuando yo tenía 11 años decidí irme de ahí. Les dije a mis hermanos que nos iríamos a otro lado, que ya papá no nos iba a golpear nunca más. Era un jueves. Esperamos a que mi papá se fuera a trabajar. Brincamos la reja y nos fuimos.
Caminamos mucho los tres. Por ahí cerca no habían tantas casas. Nosotros estábamos alejados prácticamente de la civilización. No sé cuánto caminamos hasta que llegamos al pueblo y vimos gente. Estábamos cansados y hambrientos. Senté a mis hermanos abajo de un árbol y fui con la gente a pedir agua. Iba sucia, sudada, y pensaban que era una niña de la calle por mi ropa toda rota y vieja. Muchos me hacían el feo y me ignoraban, hasta que Conchita, un alma buena entre tanta gente, me vio y se acercó a mí. Le pedí si me regalaba agua y en cuanto me la dio no le tomé ni un sorbo. Fui hasta donde estaban mis hermanos y se las di a ellos. Cuando regresé con su vaso me dio más para mí y me preguntó dónde vivía, dónde estaban mis papás. Le conté todo, que huimos de mi papá, que era malo con nosotros y que no queríamos volver con él. Ella vendía comida en esa calle, en el pequeño patio que tenía. Nos dio de comer y nos dijo que podíamos quedarnos ahí un par de días. Tiempo después, Conchita me confesó que su plan era ir con la policía para que nos llevaran a un lugar donde recibían niños huérfanos. Pero luego pensó que si ellos daban con mi papá, sería con él con quien nos llevarían de vuelta. Así que decidió mejor quedarse con nosotros. Ese día empezamos una nueva vida. Comíamos más que frijoles y sopa. Conchita hacía tantas comidas tan ricas. Ella me contó que tuvo un hijo, pero había fallecido al igual que su esposo. Estaba sola igual que nosotros. Me da mucho sentimiento recordarla, recordar esos primeros días con ella. Y es que cuando Conchita nos hacía alguna caricia o nos iba a dar un abrazo, nosotros brincábamos y nos alejábamos por instinto. Nosotros no sabíamos recibir amor. Pensábamos que nos iba a golpear, pero poco a poco ella nos mostró que ya estábamos a salvo. Conchita fue muy buena con nosotros y nosotros tratábamos de agradecerle siempre portándonos bien y ayudándole con el puesto. Me enseñó a hacer sus guisos y a veces yo le decía que descansara, que yo atendía con mis hermanos. Así pasaron los años. A mi papá a veces lo veíamos de lejos y nos escondíamos de él. Nunca volvimos a hablarle ni acercarnos, pero él sí. No sé cómo supo que vivíamos ahí y se encargó de hacerle saber a la gente que éramos sus hijos y se atrevió a decir que la señora nos había robado. Me daba tanto coraje, pero yo daba también nuestra verdad y defendía siempre a Conchita. Lamentablemente, cuando yo tenía 19 años, Conchita falleció. Sufrimos otra vez la pérdida de una mamá porque prácticamente en eso se había convertido para nosotros. Lo único que nos pidió en vida fue que fuéramos muchachos de bien, que nunca cayéramos en tentaciones, que camináramos derecho. Y así lo hicimos. Pasó el tiempo, mis hermanos se casaron, yo también. Ya todos tenemos hijos y tenemos claro el tipo de padres que no queremos ser. Mi padre ya es un anciano que vive solo en aquella casa de lámina y a veces anda solo por las calles pidiendo dinero. La gente que sabe que es mi papá suele decirnos a mí y a mis hermanos que somos unos ingratos. Nos señalan de malos hijos, pero no saben cómo él fue de padre. Nos dicen que tenemos al viejo abandonado, que así nos veremos de viejos y no vemos por él ahora, pero están equivocados. Uno cosecha lo que siembra y mi papá sembró eso para él, soledad y desprecio.